Y el título de la predicación se llama Una vida de fe. Una vida de fe, mis hermanos. Esto es lo que trata la predicación en esta mañana, mis hermanos. Entonces, les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar, mis hermanos, a ponernos en las manos de Dios y que Dios nos dé de su palabra la capacidad de entenderla con toda claridad, mis hermanos, que podamos entender la palabra de Dios y que vamos a orar que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino que haga todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Esa es la promesa que está allí en Isaías, mis hermanos, y que la palabra de Dios regrese dando gloria y honra a Él. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Y mi Señor, te damos las gracias también porque nos permites examinar tu palabra con toda libertad. Gracias, Señor. Queremos exaltarte, bendecirte, alabarte, darte la honra y la gloria a ti, solo a ti. Concédenos, mi Señor, que podamos alabarte hoy en esta mañana por medio de la meditación en tu palabra. Háblanos con claridad, mi Señor, por favor, Padre. Y permite, Padre, que en el Espíritu Santo pueda yo compartir tu palabra con mis hermanos y pueda hacerlo sin error, alabándote a ti y dándote la gloria y la honra. Concédenos pues, Padre Celestial, que tu palabra esté abierta para nosotros, que la podamos entender y sea sembrada en nuestras mentes y corazones. Y que, Señor, tu palabra en nosotros sembrada dé fruto para tu honra y tu gloria. Danos también, Señor, la disposición de poner manos a la obra para obedecerte a ti a través de tu palabra y lo que nos dices en tu voluntad. Gracias. Amén. Me da mucho gusto verles, mis hermanos, en esta mañana. El título de la predicación se llama Una vida de fe. Y mis hermanos, el versículo que vamos a estudiar hoy está allí en Hebreos 11:4, mis hermanos, y permítanme leerlo para ustedes este versículo, Hebreos 11:4, mis hermanos, déjenme leérselos para ustedes. Dice de la siguiente manera: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Mis hermanos, bien, a esta predicación podríamos llamarle, mis hermanos, el sermón de un hombre muerto o la predicación de un hombre muerto, porque Abel, mis hermanos, aún muerto, él habla todavía. Hay un escritor cristiano, mis hermanos, que se apellida Moffat, y él escribió hace algunos tiempos, mis hermanos, estas palabras, las voy a leer textual. Dice: la muerte nunca es la última palabra en la vida de un hombre justo. Y es cierto, mis hermanos, cuando un hombre deja este mundo, haya vivido rectamente o injustamente, deja algo en el mundo. Puede dejar algo, una persona que fallece, puede dejar algo que crecerá y se esparcirá, como un cáncer o como un veneno. O puede dejar algo, mis hermanos, alguien haya ya fallecido, puede dejar algo como la fragancia de un perfume o un capullo de belleza que impregnará la atmósfera con bendiciones. Un hombre, mis hermanos, un ser humano, cuando parte siempre deja algo. Haya sido el apóstol Pablo o Nerón, ambos dejaron algo. Los hombres fallecidos, déjenme decirles, mis hermanos, dejan su historia. Por eso la Biblia dice, mis hermanos, los hombres que fallecen, dice allí, sus obras con ellos quedan. Dice, mis hermanos, la Biblia. Los hombres que parten antes, que fallecen, sus obras con ellos quedan. Y puede quedar, mis hermanos, algo de bendición, o puede quedar algo como un veneno, como un cáncer, y se puede esparcir esto, mis hermanos. La verdad es que las personas que mueren no están en silencio. Y esto, hermanos, en Abel. Vemos el pasaje, mis hermanos, otra vez dice que por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Y dice el pasaje, mis hermanos, que muerto, dice el versículo, aún habla por ella. Habla por esta fe, mis hermanos, que Abel
tenía, mis hermanos. Esto se dice de Abel. Entonces, mis hermanos, si Abel continúa hablando, si Abel continúa, mis hermanos, hablando, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que Abel, mis hermanos, que es la segunda generación de seres humanos sobre la tierra? Abel era la segunda generación. ¿Qué es lo que Abel tiene que decirnos a nosotros hoy, mis hermanos, que somos hombres y mujeres del siglo XXI? ¿Qué es lo que tiene que decirnos? ¿Qué es lo que Abel tiene para ofrecernos o mostrarnos, mis hermanos, a nosotros, a ti y a mí? La verdad es que los días de Abel eran diferentes a nuestros días, eso lo entendemos claramente. Y mis hermanos, la manera en que Dios trató en su tiempo, mis hermanos, es la misma manera en que ahora Dios trata contigo y conmigo. Y yo creo que es importante que escuchemos lo que Abel tiene que decirnos, mis hermanos. Pero fundamentalmente, en este pasaje de Hebreos 11, mis hermanos, es un pasaje que habla de la fe. Es un pasaje que habla acerca de esto. Y mis hermanos, lo que Abel tiene que decirnos hoy tiene que ver con la fe. El mensaje de Abel es un mensaje de fe. Y el autor a los hebreos por eso lo incluye, mis hermanos, incluye a Abel. Lo incluye aquí literalmente, mis hermanos, solamente para darles un poco del trasfondo del libro de los hebreos. Y muy brevemente, mis hermanos, lo que quisiera decirles algunas cosas acerca de este pasaje, de este trasfondo. Si ustedes ven el capítulo 10, yo lo tengo en la pantalla, mis hermanos también lo tienen en su boletín, los versículos 38 y 39, el autor de los hebreos, lo que está tratando de decir, mis hermanos, es poner un contraste acerca del nuevo pacto y acerca de Jesucristo, que son mayores, y habla acerca de la fe. Está hablando acerca de esto. Dice este gran pasaje de la Escritura, mis hermanos, lo podemos leer juntos. Vamos a leerlo, mis hermanos, de la pantalla o de su boletín, si ustedes lo quieren, o directamente de su Biblia. Vamos a leerlo. Dice, mis hermanos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que está diciendo el autor de los hebreos, mis hermanos, lo que está tratando de decir es que Dios demanda de ti y de mí una respuesta a la fe. Dios demanda esto. Lo que se necesita, mis hermanos, verdaderamente para ser creyente o cristiano, lo que se demanda es tener una fe personal en Cristo. Y es importante entender, mis hermanos, acerca de lo que es la fe. Es importante entender esto. Los judíos, mis hermanos, basaban todo su sistema de creencias, todo su sistema religioso lo basaban en el hacer o en el dejar de hacer. Es decir, en obras, mis hermanos. Todo su concepto de religión estaba basado en estas cosas, en obras, en métodos, en méritos propios, mis hermanos. Es como si Dios, ellos pensaban, déjenme tratar de explicarlo de esta manera, mis hermanos, como si Dios llevara una puntuación. Como a veces nos llevan puntuación en alguna materia en la escuela. Me dicen, ya has hecho estas buenas cosas, ya te pongo un puntito. Llegaste temprano, te pongo un punto. Hiciste la tarea, te pongo otro punto. Entregaste el trabajo, te pongo otro punto. Contestaste la pregunta que yo hice en clase, te pongo otro punto. Y es algo semejante, mis hermanos. Es como si Dios tuviera un sistema de puntuación. Y esto pensaban los judíos. Dice, hago esto y mientras más puntos acumule, mejor voy a estar con Dios. Voy a estar con Dios, mis hermanos. La verdad es que ellos basaban todo su sistema de creencias, todo su sistema, mis hermanos, en obras, en hacer los rituales que estaban prescritos en el antiguo pacto. Por eso, mis hermanos, el autor de los Hebreos trata de hacer un contraste. Y es la carta a los hebreos, a los judíos precisamente, les está diciendo, no es así el asunto. De esta manera no es así. El camino correcto para estar con Dios es a través de la fe. Es a través de la fe. Y brevemente, mis hermanos, déjenme decirles brevemente, en Hebreos 11, del 1 al 3, mis hermanos, se nos dice 4 características de la fe. Brevemente déjenme decírselas, mis hermanos, antes de pasar al versículo 4, que es en el que nos vamos a detener.
acerca de la vida de Abel. En primer lugar, mis hermanos, hay 4 características de la fe. Y la primera característica, si lo quieren anotar y completar allí en ese espacio que tienen, mis hermanos, es esta. La fe da una realidad presente a las cosas del futuro. Si lo quieren anotar. Déjenme leerlo otra vez, mis hermanos. La primera característica de la fe es que le da una realidad de presente a las cosas del futuro. Hebreos 11, el primer versículo, mis hermanos, Hebreos 11:1, dice allí, mis hermanos, es pues la fe la certeza. Lo puedes subrayar en tu hoja. Es la certeza, es la seguridad, dice el versículo, de lo que se espera. Lo que está diciéndonos, mis hermanos, es que la fe hace que el futuro se vea en la actualidad del presente. Es esto. Déjenme ponerles un ejemplo. Es como un hombre, mis hermanos, que está esperando sus vacaciones. Ya se sueña, mis hermanos, en la playa. Ya se sueña, mis hermanos, tomando el sol. Ya se sueña allí comiendo, mis hermanos, a la orilla de la playa allí. O subirse a un barquito, mis hermanos, para estar en las olas. Ya se sueña. Y tanto lo sueña, mis hermanos, que cree ya estar allí. Déjeme decirte, eso es algo semejante a la fe. La fe, mis hermanos, es la certeza, dice el pasaje, de lo que se espera. De presente, mis hermanos, hace realidad el futuro en nuestro presente, mis hermanos. Este es el tipo de esperanza y de confianza que trae el futuro para hacerlo una realidad en nuestro presente. Y déjame decirte que esta es la esencia de la fe. La fe toma lo que no se ha visto, lo que no se ha observado, y la fe toma lo que se encuentra en el futuro. Es decir, la promesa de Dios que será cumplida y la trae al presente. Y entonces uno vive de esta manera. Es decir, mis hermanos, déjame ponerte otro ejemplo. Nosotros estamos seguros de que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Y vivimos en esta realidad de futuro en nuestro presente. Esto es lo que hace la fe. Esta es la primera característica de la fe, y eso es lo que nos dice este pasaje, mis hermanos. En segundo lugar, la segunda característica, si lo quieren anotar, mis hermanos, dice: la fe da la convicción de poner la vida en dependencia. ¿Lo quieren anotar allí, mis hermanos? La fe da la convicción de poner la vida en dependencia. Hebreos 11, la segunda parte del versículo, mis hermanos, 1, dice de la siguiente manera. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, de lo que no se observa. ¿Lo puedes subrayar? Es la convicción, la seguridad, dice el versículo, de lo que se espera. Es decir, la fe, mis hermanos, desarrolla en nosotros, en aquella persona que tiene fe, desarrolla una suficiente convicción, de tal modo que el hombre puede poner su vida en dependencia en eso que cree, en eso en lo que está colocando su fe. Mis hermanos, eso es lo que nos está diciendo el pasaje. En otras palabras, es la seguridad de estas cosas al punto en el que no solo creemos, sino debemos colocar nuestra vida en manos de esa creencia, en manos de esa fe. No solo es creer, sino uno está dispuesto a colocar toda su vida en dependencia de eso, mis hermanos, en dependencia de esto. La fe, mis hermanos, la fe plena se caracteriza de no solo creer, sino desear arriesgar la vida por eso que uno cree. Es esto, mis hermanos, es esto. Déjenme ponerles un ejemplo. Es como, por ejemplo, una mujer, mis hermanos, que luego de volar en un avión, se sube a un vuelo y luego de volar, mis hermanos, alguien le pregunta si le gustó volar. Y ella dice: no me gustó en lo absoluto. Y la siguiente vez, nunca dejaré caer todo mi peso durante el viaje en el vuelo. ¿Ah? ¿Cómo no vas a dejar caer todo tu peso en el asiento si te va cargando? Es como decir, mis hermanos, ¿han subido en el elevador? Cuando van muchos en el elevador, se sube en uno y llega al límite del elevador, 10 personas, 12 personas, y uno dice: aguanten la respiración para que el elevador suba. ¿No es así? Es algo semejante.
Déjame decirte que hay creyentes así, hay personas así. Creen, pero no están dispuestas a dar todo de su vida en dependencia en eso que creen. Y la fe verdadera, mis hermanos, involucra esto. Si la fe ha de ser legítima, no significa solo creer, sino poner en riesgo nuestra vida por causa de esa fe. Tercer lugar, mis hermanos, la tercera característica de la fe que vemos aquí en estos versículos, la tercera característica es esta: la fe asegura al hombre la aprobación de Dios. La fe asegura al hombre la aprobación de Dios. Hebreos 11:2 dice la Escritura, mis hermanos, allí que porque por ella alcanzar un buen testimonio, puedes subrayarlo a eso, buen testimonio, los antiguos. ¿Quiénes? Las personas que vivieron antes, mis hermanos. Lo que está diciéndonos, mis hermanos, es que el tipo de persona, la clase de persona que van a entrar en la presencia de Dios son solo aquellas a quienes Él aprueba. Y la única manera de tener la aprobación de Dios es por fe. Solo es esto, mis hermanos. Por eso es que lo dice el pasaje, alcanzar un buen testimonio, dice. Dicho de otra manera, fueron aprobados. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Fueron aprobados. ¿Por qué? Por causa de su fe. Y es por medio de la fe que las personas, el ser humano, puede recibir la aprobación de Dios, mis hermanos. Esto es lo que nos dice el versículo 2. Pero también está el muy conocido versículo 6, mis hermanos, de Hebreos 11:6. Dice este pasaje, mis hermanos, ¿podemos leerlo? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Déjame decirte, la única manera en que uno puede ser aprobado por Dios es a través de la fe. ¿Quieres agradar a Dios? No es por obras, por lo que hagas o dejes de hacer. Es por la confianza que tú depositas en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. No puede ser de otra manera, mis hermanos. Finalmente, déjenme decirles la cuarta característica de la fe, mis hermanos. La cuarta característica de la fe es esta. La fe nos capacita para entender lo que la lógica no nos permite, es decir, lo que la razón no nos permite. A veces somos muy racionales, queremos, mis hermanos, enfocarnos en nuestra razón, en nuestro entendimiento, mis hermanos, y basarnos en ello solamente. Pero por la fe, y tiene esta característica, eso nos capacita, la persona de fe está capacitada para ver y entender lo que la razón, lo que la lógica no permite, mis hermanos. Es esto. Dice Hebreos 11:3, mis hermanos, por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe, mis hermanos, de acuerdo con lo que el versículo dice, mis hermanos, es que podemos entender lo que la razón no nos permite entender. Déjame decirte, una persona de fe puede entender y descubrir lo que un filósofo no puede ver. Y la fe puede ver, mis hermanos, lo que un científico no puede descubrir. Y la fe lo descubre. Esto es, mis hermanos, lo que dice el pasaje, que Dios creó el universo, ¿de qué? De la nada. ¿Puedes entender eso? ¿Lo puedes entender? Si eres hombre o mujer de fe, sí. Pero si te basas en tu razonamiento, si te basas en la lógica, no lo vas a entender. La fe permite entender esto, mis hermanos, que Dios creó el universo de la nada. Y la fe nos capacita para comprender aquello que no es visible a nuestros sentidos, mis hermanos. Entonces, déjenme decirles, hice esta breve introducción, mis hermanos, de lo que es la fe. En lo que es la fe aquí, mis hermanos. Y la verdad es que debemos entenderlo. Y ahora el autor de los Hebreos llega al versículo 4, el versículo que ya leímos, mis hermanos, donde dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice, por la fe, mis hermanos. Déjame abrirte brevemente, mis hermanos, déjame decirles, Adán y Eva tuvieron
mis hermanos, una relación estrecha con Dios. Caminaron y hablaron con Dios en la frescura del día en medio del huerto del Edén. Ellos tenían, mis hermanos, lo que podríamos llamar la gloria de Dios presente allí en medio de ellos. Hay una palabra hebrea para decir la gloria de Dios, se llama Shekinah. Y Adán y Eva veían la Shekinah de Dios, la gloria de Dios en medio del día, en el huerto del Edén. Caminaban con Dios, hablaban con Dios allí. Lo veían, sentían la presencia y sabían allí que estaba Dios, mis hermanos. Es la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Ellos tuvieron una experiencia con Dios que fue real, mis hermanos. Y vieron la manifestación de Dios de una manera muy personal. Tuvieron una comunión personal con Dios, mis hermanos. Conocieron a Dios antes de la caída en el más pleno sentido de conocer a Dios. Sin embargo, mis hermanos, Abel y Caín, su hermano, nacieron fuera del Edén. Ellos no tuvieron esta comunión que Adán y Eva tenían con Dios. Abel y Caín no tuvieron esto, mis hermanos, no lo tenían. Así que Abel en particular nunca tuvo la oportunidad de conocer a Dios de una manera tan personal en la manera que sus padres lo hicieron. Adán y Eva sí, conocieron de una manera muy personal a Dios, pero Abel no conoció a Dios de una manera así, tan personal. Por ello, mis hermanos, cuando Abel creyó en Dios, como dice el pasaje, mis hermanos, que por la fe, dice Abel, en quien depositara en Dios, por ello, mis hermanos, es protagonista de una de las ilustraciones de fe en un sentido mucho más positivo que Adán y Eva. No estoy diciendo que Adán y Eva no fueron un hombre y una mujer de fe. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que Abel no tuvo la oportunidad de conocer a Dios de una manera tan personal como lo hicieron sus padres. Por eso Abel, mis hermanos, y lo menciona el autor de los Hebreos, es una persona llena de fe, plena de fe, mis hermanos. Sí, es importante, mis hermanos, también entender, déjenme decirles que Abel no solo era un hombre de fe, estoy seguro que él fue el primer hombre de fe. Él. Y pienso, mis hermanos, que es muy importante entender a Abel para que tú y yo desarrollemos también esto. Abel fue el primer hombre que verdaderamente ejerció una fe positiva en Dios. Tú y yo debemos entender esto, mis hermanos. Ya vimos que Abel habla aún después de muerto, ¿no es así? Bueno, entonces la pregunta que quiero contestar hoy, en esta mañana, es esta, mis hermanos. Como Abel, por la fe puedo, tomando como ejemplo a Abel, mis hermanos, tomando como ejemplo a Abel y su fe, tú y yo podemos también hacer cosas. Podemos tener el mismo tipo de fe entendiendo la fe de Abel. Y esto es lo que quiero completar, mis hermanos. Como Abel, por la fe puedo. Y quiero decirles tres cosas hoy en esta mañana, mis hermanos. Primer lugar, por la fe, como Abel, yo puedo ofrecer un sacrificio más excelente. ¿Lo pueden anotar, por favor, mis hermanos? Por la fe, como Abel, yo puedo ofrecer a Dios un sacrificio más excelente. Dice Hebreos 11:4, mis hermanos. Podemos leerlo juntos. Dice allí Hebreos 11:4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue capaz, Abel, por la fe que tenía, fue capaz de ofrecer a Dios. Y déjame decirte, esto, mis hermanos, lo voy a estar repitiendo a lo largo de la predicación. Fue capaz de ofrecer a Dios un sacrificio más excelente, el mejor. Abel, por la fe que tenía, pudo ofrecer un mejor y más excelente sacrificio, basado solo en la fe que tenía en Dios, mis hermanos. Solo basado en esto.
en la fe que tenía en Dios, mis hermanos, pudo ofrecer a Abel verdaderamente esto. Para entender bien, mis hermanos, acerca de la fe de Abel, es necesario que vayamos al Génesis, mis hermanos. Génesis 4, 3 y 4, aquí lo tengo en la pantalla, ustedes también lo tienen en su boletín. Génesis 3 y 4, mis hermanos. Y déjenme leérselos brevemente. Dice el pasaje, mis hermanos, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice el pasaje, si lo pueden subrayar, mis hermanos, esa parte dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró con agrado Dios, Jehová, con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que vemos en este pasaje, mis hermanos, mis hermanos, son algunas cosas. Déjenme hacerles algunos comentarios acerca de este pasaje, brevemente, mis hermanos. Muy interesante es esto. En primer lugar, mis hermanos, nos dice aquí el pasaje que había un lugar, dice, trajo a Caín, y luego agrega, mis hermanos, también Abel trajo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Con toda seguridad había un lugar donde Dios debía ser adorado. Había un lugar donde Dios debía ser adorado. Traían su sacrificio a un lugar. ¿Dónde lo trajeron? A un lugar, al lugar de sacrificio, mis hermanos. El versículo 3 dice, Caín trajo. Y en el versículo 4 dice este pasaje, Abel trajo también, mis hermanos. Lo que está implicando esto es que tuvo que haber habido un lugar, en algún lado, donde ellos pudieran traer este sacrificio, mis hermanos. Seguramente, mis hermanos, no lo sé, pero ellos fueron expulsados del Edén, sus padres. Y si vemos la Biblia, mis hermanos, dice la Escritura, si ustedes lo recuerdan, que había una espada encendida para que no pudieran regresar. Es decir, mis hermanos, en Génesis 3:24, si ustedes lo ven después, dice que Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén una espada encendida para que no pudieran regresar. Viendo este pasaje, mis hermanos, viendo estos pasajes, mis hermanos, es posible que el lugar donde estuviera el lugar de sacrificio fuera allí a la orilla del huerto del Edén. Había una espada encendida para que no regresaran. Y es posible, mis hermanos, que Adán y Eva enseñaran a sus hijos a ofrecer sacrificio a Dios. Dios ya les había enseñado a Adán y Eva a ofrecer sacrificio a Dios. ¿Cómo lo sabemos, mis hermanos? ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios, mis hermanos, los vistió con pieles de animales. A ellos estaban desnudos. Y seguramente allí aprendieron el sacrificio a Dios, mis hermanos. Dios sacrificó un animal, lo ofreció en sacrificio y con las pieles les hizo vestiduras a ellos. Fueron expulsados del Edén, del huerto, y el lugar más próximo que podían acercarse, mis hermanos, seguramente estaba a la orilla allí. Este lugar donde ofrecieron sacrificio, trajeron un sacrificio, habían sido enseñados en esto. Lo segundo que quiero hacer notar de este pasaje, mis hermanos, es que había un tiempo para la adoración. Dice el pasaje que aconteció andando el tiempo, dice el pasaje. En la Biblia de las Américas, mis hermanos, en la versión de la Biblia de las Américas, este pasaje dice que aconteció que al transcurrir el tiempo. Y en hebreo, mis hermanos, este versículo en hebreo dice, mis hermanos, al final de los días, dice, mis hermanos, es decir, al final del tiempo prescrito. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que seguramente había un tiempo también para hacer el sacrificio, no solo un lugar, había un tiempo. Al final de los días, dice, al transcurrir el tiempo, literalmente, mis hermanos, en el tiempo para el sacrificio. Tal vez Dios había revelado el día de la expiación, un día especial. Tal vez sea esta la primera ocasión registrada donde Dios les dijo,
quiero un sacrificio. Y ellos, mis hermanos, al transcurrir el tiempo, llevaron ese sacrificio. Había un tiempo para hacer este sacrificio, mis hermanos. Y Abel y Caín, al finalizar el tiempo, al establecer el tiempo, mis hermanos, en que ellos debían ir, fueron a ofrecer sacrificio. Tercer lugar, mis hermanos, de este pasaje, mis hermanos, no solo había un lugar y un tiempo para el sacrificio, no solo un lugar y un tiempo, sino también, mis hermanos, había una forma concreta de adorar. Una forma concreta de adorar, mis hermanos. Dice a Dios, mis hermanos, en realidad si lo entendemos el pasaje que estamos viendo aquí de Génesis, solo se le podía acercar por medio del sacrificio. Solo podía uno entrar a su presencia por medio del sacrificio, mis hermanos. Es cierto que en la Biblia dice, mis hermanos, personas que ofrecían sacrificio a Dios de los frutos de la tierra. Pero déjenme notar algo, mis hermanos. Una persona ofrecía a Dios de lo que había cultivado, pero previo a ofrecer a Dios eso, ofrecía un sacrificio. Es decir, mis hermanos, alguien había cosechado alguna cosa, la traía para ofrecerla a Dios, en la 10ª parte, pero antes de ofrecer eso, tenía que ofrecer un sacrificio. No solo era eso, era un sacrificio más esto. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que había una forma concreta de adorar a Dios. No solo un tiempo y un lugar. Había una manera de adorar a Dios. Y dice el pasaje, ¿por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Por lo que dice el versículo. Dice allí, mis hermanos, que Caín trajo del fruto una ofrenda, pero Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. No solo Dios estaba viendo la actitud de ellos, mis hermanos, sino la manera en que buscaban a Dios. Dice el versículo, mis hermanos, ¿cómo aprendió Abel esto? Dice la Biblia, mis hermanos, Romanos 10:17, que la fe es por el oír. Romanos 10:17, la fe es por el oír. Déjenme decirles esto, tú no puedes poner tu fe en algo que no conoces. Tú no puedes poner tu confianza en algo que tú desconoces. Entendiendo esto, mis hermanos, podemos asumir que Abel sabía acerca de Dios, sabía de la manera en que debía obedecerse a Dios, sabía de la manera en que debía uno ofrecer sacrificio a Dios. Sabía Abel esto, seguramente lo había escuchado de Adán y de Eva, seguramente, mis hermanos, había escuchado de todas estas cosas. Y lo que vemos en el pasaje, mis hermanos, es que Abel estaba tratando de hacer lo que Dios había pedido al pie de la letra. Y cuando Abel hizo lo que Dios dijo, lo que Abel estaba demostrando era obediencia y reconocimiento de que él era pecador. Caín, en contraste, mis hermanos, era desobediente y no reconoció su pecado. Es por eso que dice la Biblia, mis hermanos, el pasaje que leímos de Hebreos 11, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ofreció a Dios más excelente. Y era mejor, mis hermanos, porque era lo que Dios había dicho, lo que Dios había prescrito, mis hermanos. Es esto. La verdad, mis hermanos, una persona podría leer este pasaje y decir, es que pobre Caín, ¿qué culpa tenía? ¿Por qué Dios no aceptó su sacrificio? Por una razón, porque Abel, mis hermanos, estaba haciendo lo que Dios decía. Por esta razón. Y por eso el pasaje dice que Dios miró con agrado su sacrificio. Y por eso fue más excelente, fue mucho mejor que el de Caín. Por eso, mis hermanos, en todo esto, lo que estamos viendo es que Abel, mis hermanos, tenía una profunda confianza en Dios, la cual se estaba manifestando en obediencia. Deben poner en contraste esto. ¿Acaso Caín no tenía la misma información? Seguro que sí. Tenía la misma información, pero de todos modos trajo lo que él quiso. Hizo lo que él quiso siguiendo su tradición, hizo lo suyo. En realidad Caín no estaba creyendo a Dios,
él estaba pensando que podía acercarse a Dios por medio de lo que él quería. Trajo lo que había recolectado y lo mostró a Dios, que era maravilloso lo que él hacía, lo que él cultivaba. Es como si le dijera Caín a Dios: Dios, aquí está todo. ¿No es estupendo lo que he cultivado para ti? ¿No es bueno lo que he cultivado? Saben, mis hermanos, yo estoy seguro que Caín es el padre de las religiones falsas. Es el padre de las religiones falsas, Caín, mis hermanos, de todas las religiones que son falsas. ¿Saben qué es una religión falsa, mis hermanos? ¿Saben cómo se manifiesta? Una religión que es falsa es tratar de llegar a Dios de una manera diferente a lo que Él ha dicho. Es como si quisiéramos jugar un juego, mis hermanos. A veces disfruto viendo a mis hijas y a mi sobrino Eliú, hijo de Eva, mis hermanos, están jugando. Y luego mis hermanos están jugando un juego de cartas, están jugando alguna cosa. Y mis hermanos, déjame decirte, los juegos tienen reglas, ¿no es así? Y a veces quieren saltarse una regla. Déjame decirte esto: la regla del creyente, el cristianismo, mis hermanos, el cristianismo tiene reglas. Y a veces las religiones falsas así se puede uno reconocerlas, porque tratan de hacer lo que quieren, saltándose la regla de lo que Dios ha dicho de cómo acercarse a Él. Es esto, mis hermanos, y en eso consisten todas las religiones falsas. Debes recordar este versículo, Hechos 4:12, mis hermanos, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro el apóstol dijo, mis hermanos, esto en un gran sermón después del día del Pentecostés: en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Las religiones falsas dicen: sí lo hay, sí hay. En otras maneras hay salvación, sí la hay. Las religiones falsas dicen: yo puedo llegar a ese lugar, pienso lo mismo, pienso eso porque pienso en mí mismo. Por ejemplo, algunos días pienso en el nirvana, pienso en esto y puedo llegar allí. Algunos pueden llegar: yo puedo llegar a ese lugar porque me siento a meditar. Yo puedo llegar a ese lugar donde está Dios porque hago cosas buenas. Yo puedo llegar allí, ¿sí? Y lo único que necesito es ser bueno y ir acumulando puntos a mi favor, y voy a llegar a ese lugar donde está Dios. ¿Saben, mis hermanos? Eso es religión falsa. Y déjame decirte esto: Caín fue el primero. Caín fue el primero a acercarse a Dios, no de acuerdo a las reglas de Dios, sino a sus propias reglas. Y quiero que entiendas bien esto. Tú y yo estamos aquí en este lugar, nos reunimos cada 8 días, nos reunimos domingo a domingo. Pero quiero que entiendas bien esto: el acercarnos a Dios no es bajo mis preceptos, bajo mi consideración, bajo lo que yo pienso que debe ser. El acercarse a Dios es bajo las reglas de Dios y lo que Dios ha dicho. ¿Cómo acercarnos a Él? Es esto, mis hermanos, es esto. Por eso la Biblia dice allí en Proverbios 4:12, mis hermanos, ¿lo pueden ver en sus Biblias? Véanlo allí en sus Biblias, no lo tengo en la pantalla ni tampoco en su boletín. Por favor, véanlo, Proverbios 14:12, perdón. Proverbios 14:12. Fíjate bien, hay camino que al hombre le parece derecho. Es decir, a mí me parece que lo correcto es esto, pero no se dan cuenta que es camino de muerte. ¿Sabes? Son religiones falsas. Solo es a través de Cristo, solo a través de Él. Uno puede acercarse a Dios solo a través de Él, por la fe en Él. Y Caín es un ejemplo, mis hermanos, de quererse acercar a Dios de otra manera, de una manera distinta, de una manera diferente, mis hermanos. Es esto. En Israel, mis hermanos, en el puerto de Haifa, allí hay un templo, mis hermanos, un templo Bahá'í. Y déjame decirte, mis hermanos, que en este templo hay 9 puertas. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dice, son 9 maneras diferentes de acercarse a Dios. 9 puertas. En un templo que se llama el templo de Bahá'í, mis hermanos. ¿Qué es lo que están diciendo? Mira, todos los caminos llevan a Dios. Y sabes, esta es una mentira del maligno. Es una mentira del maligno.
Como veremos más adelante, mis hermanos, pero déjenme adelantárselos, Caín no reconoció su pecado y no obedeció a Dios, trayendo lo que Dios había prescrito por su pecado, y pensó que podía venir con su propio mérito mediante el plan que él mismo había inventado. Por eso Dios lo rechazó. Dios lo rechazó. Más adelante encontramos a Caín en Génesis 4:16, mis hermanos, que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Y la tierra de Nod, mis hermanos, N-O-D, la tierra de Nod, en su mismo nombre quiere decir vagabundear, deambular, ir de un lugar por el otro, mis hermanos. Caín tuvo hijos allí y allí construyó una ciudad. Y esa fue la primera ciudad construida en la antigüedad, mis hermanos. Déjame decirte que fue el inicio del sistema mundial. Caín decidió ir por su propio camino y se fue de la presencia de Dios. Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová. ¿Qué quiere decir? Salió de su presencia para no acercarse más a él, para no acercarse más a él. Quiero regresar al punto, mis hermanos. Caín y Abel eran hermanos, ¿no? Uno hizo lo que estaba bien delante de Dios, el otro no. ¿No fueron instruidos los dos? Seguro que sí. Pero uno hizo lo que quiso y el otro se acercó a Dios cumpliendo lo que Dios había establecido, mis hermanos. Así pues, en realidad, mis hermanos, la manera de acercarnos a Dios es que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios de la manera que Él ha establecido. De la manera que Él ha establecido, mis hermanos. Como Dios lo ha dicho. ¿Quieres ofrecer a Dios un sacrificio mejor? ¿El sacrificio más excelente? Tienes que hacerlo como Dios ha dicho. En fe, a través de Cristo Jesús. Solamente así, mis hermanos. Solo así. Y eso es lo primero que aprendemos de Abel. Esto es lo primero que aprendemos. Segundo lugar, mis hermanos, ¿qué es lo segundo que tú y yo podemos aprender de Abel? Como Abel, tú y yo podemos ser justificados. Como Abel puedo ser justificado. Dice el pasaje, mis hermanos, Hebreos 11:4. Dice allí, mis hermanos, por lo cual, después de haber ofrecido un sacrificio más excelente, el mejor, dice, alcanzó testimonio de que era justo. Es decir, fue justificado delante de Dios, mis hermanos. La justicia de Dios se aplicó en su vida. La justicia de Dios, mis hermanos, se aplicó a la vida de Abel. Allí se aplicó, mis hermanos, esto. Esto también lo podemos ver en Génesis 4:3 y 4, el pasaje que estábamos viendo hace un momento, mis hermanos. Dice el pasaje, dice que Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y dice el versículo que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. A su ofrenda, mis hermanos. Véanlo ahí, subráyalo por favor. Pueden subrayarlo, realmente es importante esto, mis hermanos. Déjame decirte, Dios no miró con agrado a Abel por lo que había dentro de él. Es como si Dios dijera, mira Abel, tú me caes bien y tú Caín no me caes bien. No, no es eso. Abel, tú me caes bien, y le miró dentro de él. Dios puede hacer lo que uno piense, lo que está dentro de uno, pero no es esto, mis hermanos. Es los actos de Abel y lo que él estaba haciendo involucraba algo que él tenía y que Caín no. Es esto, mis hermanos. Dios no dijo, mira Abel, tú tienes una mejor disposición que Caín. Tampoco fue así, mis hermanos. No hay nada en el texto que nos indique que esto fue lo que sucedió. ¿Saben? Caín y Abel eran pecadores, los dos, ambos eran pecadores. Lo único que hizo que Abel fuera justificado por Dios es porque Abel hizo lo que Dios había dicho. Punto. Y esto es lo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Qué es lo que me hace estar bien con Dios?
¿Son las obras? No, es más allá de esto, es la fe que deposito en Dios que me mueve a obrar de acuerdo con lo que Dios dice. Es esto así, mis hermanos. La salvación siempre ha sido por fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Los que están en la clase de Génesis, mis hermanos, vimos este ejemplo, y déjenme decirlo, mis hermanos, para todos los hermanos y recordarlo aquí. ¿Saben, mis hermanos, cuando Adán vio Dios que estaba solo, le hizo una mujer, dice el pasaje, y se la trajo, mis hermanos. Adán la vio, dice, será llamada varona. Dijo así, no tenía nombre, dice, oye, mujer, varona, y esa era. Después de que pecaron Adán y Eva, mis hermanos, y que Dios le está diciendo, ¿qué es lo que hiciste? Le dice a Adán, no yo, la mujer que tú me diste. Y va a la mujer, ¿y qué es lo que hiciste tú? No, la serpiente me engañó. Y entonces en Génesis 3:15, mis hermanos, encontramos el versículo más importante en el sentido del primer anuncio del evangelio, es el protoevangelio. Dice allí el pasaje, dice, pondré enemistad, dice allí el versículo, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Le está diciendo a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le dirás en el calcañar, es decir, en el tobillo, una herida no mortal, pero la simiente de la mujer te dirá en la cabeza, una herida mortal. ¿Qué es esto, mis hermanos? Dios está prometiendo que a través de la simiente de la mujer iba a ser vencido el maligno, iba a ser también vencido el pecado. Este es el protoevangelio, es la primera mención del evangelio en la Biblia, Génesis 3:15. ¿Cómo sabemos que Adán y Eva tuvieron fe en esto? ¿Saben, mis hermanos? Porque a continuación, si ustedes revisan el pasaje, mis hermanos, inmediatamente después de Génesis 3:15, Adán, ¿qué hace? Le pone nombre a su mujer. Antes no le decía cómo se llamaba, le decía varona. Y vemos Génesis 3:15, ¿qué dice, mis hermanos? Dice, Adán le puso a su mujer por nombre Eva. ¿Qué significa Eva, mis hermanos? ¿Mandé? Madre de todos los vivientes. ¿Qué está haciendo Adán? ¿Qué es lo que está haciendo? Creyendo en la promesa de Dios, que a través de la simiente de la mujer, mis hermanos, Dios iba a cumplir su promesa de Génesis 3:15. Por eso le dice, le puso por nombre Eva. Dice, madre de todos los vivientes. ¿Qué está pensando Adán? En fe, está teniendo fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Está teniendo fe en la promesa que Dios dijo. Antes seguramente le llamaba, oye varona, oye mujer, ven. Pero ahora le comienza a llamar Eva. Le pone nombre, le pone Eva. Ese es el nombre. ¿Por qué? Porque está creyendo en la promesa que Dios dijo en su palabra. Déjame decirte esto, Dios no ha cambiado y la salvación es igual hoy. Y lo que se necesita son hombres y mujeres que pongan fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Es esto, Dios no ha cambiado, mis hermanos. La salvación es igual desde los tiempos antiguos, mis hermanos. Es así. Adán, Abel y Caín, mis hermanos, eran pecadores. Abel era tan pecador como Caín. Pero ¿cuál fue la diferencia? Creyó a Dios y obedeció. Y debido a esa fe, le fue contado por justicia. Igual que su padre Adán, igual que Eva. Creyeron a su promesa. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Creer en la promesa de Dios. Y Dios creyó, mis hermanos, vio la fe que tenía Abel y aceptó el sacrificio de él. Este es el tipo de fe que permite a Dios moverse para nuestro beneficio y hacernos justos, justificarnos a ti y a mí. La verdadera fe, déjame decirte, siempre es obediente, siempre. La verdadera fe siempre es obediente a lo que Dios dice en su palabra, siempre es así, mis hermanos.
Juan 8:30, mis hermanos, dice allí, dice, hablando Jesús, dice que hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él, muchas personas creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo? ¿Verdaderamente eres creyente? ¿Dices que eres mi discípulo? ¿Dices que tienes fe en mí? ¿Qué tienes que hacer? Permanecer en la palabra de Él, en su palabra. Permanecer en la palabra de Cristo, guardarla. En otras palabras, obedecerla, mis hermanos, obedecerla. Esto es lo que está diciendo, mis hermanos. Mucha gente tiene un tipo de fe superficial. Solamente es fe superficial. Pero, mis hermanos, verdaderos hombres y mujeres de fe se sostienen en ella y obedecen la palabra de Dios. Y estos son los que en realidad son verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes. Es por esto, mis hermanos, que Dios honró a Abel, porque su fe era viva. Era una fe viva, mis hermanos, la fe de Abel. Por eso Dios lo honró. En el sentido, mis hermanos, era una fe viva porque Abel estaba obedeciendo. Por eso era una fe viva, porque estaba obedeciendo, mis hermanos. Déjame decirte esto. Tú no puedes decir que tienes fe en Dios y al mismo tiempo eres desobediente. No puedes decirlo. Si realmente crees en Dios, si realmente dices que tienes fe en Dios y en Cristo, entonces debes vivir una vida obediente. No puede ser de otra manera. No puede ser que tú digas tengo fe en Dios y vivas una vida que está en contra de los mandamientos de Dios o de lo que Dios ha dicho en su palabra. Si realmente crees en Dios, debes obedecer. Debes obedecer. La verdad, mis hermanos, debemos entender claramente lo que Dios dijo. Y tenemos muchos ejemplos de esto en la Biblia, mis hermanos. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham dijo, está bien, lo haré. Es algo difícil, pero ¿sabes cómo se llama eso? Obediencia. Eso se llama así. Y por eso, mis hermanos, la fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfecciona y madura por las obras, como dice Santiago, por lo que está dispuesto uno a hacer. Por eso, mis hermanos, por lo que uno está dispuesto a hacer. Que vemos aquí que Abel fue obediente y evidenció la realidad de su fe por medio de su obediencia. Yo estoy seguro que si alguien le hubiera preguntado a Caín, Caín, ¿crees en Dios? Yo estoy seguro que Caín hubiera contestado, sí, claro, creo en Dios, claro, soy un fiel creyente de Dios, pero no obedecía a Dios. ¿Te das cuenta? Muchas personas pueden ser así hoy día. Incluso tú mismo, y debes examinar tu vida con respecto a este mismo sentido. Quiero compartirles un breve versículo, mis hermanos. 1 Samuel 2:30. Dice allí, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Dice, porque yo honraré a los que me honran. Me gusta muchísimo lo que dice aquí. Me gusta mucho. 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Me gusta mucho porque yo quiero estar dentro de este grupo. Y espero que tú también anheles estar dentro de esto mismo, dentro de este grupo, de los que dicen, es una promesa de Dios, yo voy a honrar a aquellos que me honran. ¿Sabes qué es esto? Es obediencia, es como si Dios dijera, yo voy a honrar a aquellos que me obedecen. Solo hay una manera de honrar a Dios. ¿Saben cuál es? Juan 5:23, mis hermanos, les puse la cita nada más allí en su boletín. Pero ese versículo dice, el que no honra al Hijo,
no honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Tú no puedes honrar a Dios si no honras a Jesucristo. No hay forma de que sea de otra manera. Es lo que Él ha prescrito. Si tú no guardas los mandamientos de Cristo, si tú no amas a Cristo, si no estás dispuesto a obedecer a Cristo, déjame decirte, no estás honrándolo. Y la única manera de honrar al Padre, dice el pasaje, mis hermanos, es honrar a Cristo. No puede uno hacerlo así. El que no honra al Hijo no honra al Padre. La verdad, mis hermanos, dice el versículo, el pasaje de la Escritura, que Dios aceptó el sacrificio de Abel. ¿Cómo lo aceptó? ¿Te acuerdas cuando ibas al kinder? Hacías algo bueno, la tarea, y trabajabas bien, ¿qué pasaba? Te ponían una estrellita en la frente, ¿no es así? O en tu cuaderno te ponían una abejita. Si no lo hacías, te ponían un oso, ¿no? Un oso dormilón. ¿No pasaba así? ¿No les pasó? Mi cuaderno estaba lleno de osos también, ¿sí? Y de cuando en cuando, mis hermanos, me portaba bien y me ponía una estrellita. Déjenme decirles, mis hermanos, cuando Dios vio el sacrificio de Abel, de una vida obediente, porque estaba haciendo lo que estaba diciendo Dios, no le puso una estrellita allí en la frente. ¿Cómo sabemos, mis hermanos, que Dios aceptó el sacrificio de Abel? Es posible, mis hermanos, como sucedió en otras veces en la Biblia, y hay varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, Levítico 9:24 y Jueces 6:24 y Primera de Reyes 18:38 y algunos otros pasajes más, donde dice que cuando Dios se agrada del sacrificio, dice, descendía fuego del cielo y consumía todo el sacrificio. Dios se estaba agradando de esto. ¿No lo dice el pasaje? Posiblemente pasó esto, mis hermanos, pero más allá de esto, estoy seguro, mis hermanos, que el Abel pecador que se acercó a Dios allí a ofrecerle su sacrificio, como Dios había dicho, en el tiempo, en el lugar y de la manera que Dios había dicho, mis hermanos, poniendo su fe en ello, sabiéndose pecador, mis hermanos, ¿cómo supo Abel que Dios había aceptado su sacrificio? Porque seguramente le dio paz en su corazón, gozo, el gozo de tener una vida perdonada. Déjame decirte que esto es algo que Caín no pudo soportar, por eso le mató. Dice la Escritura, Judas 3, 4 y 11, mis hermanos, déjenme decirles en este pasaje, en estos versículos, dice que amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4, mis hermanos, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Continúa el pasaje. Pero el versículo 11 dice, mis hermanos, de estos hombres, dice, versículo 11 de Judas, dice, ay de ellos, ay de estos hombres, porque han seguido el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. Dice el versículo, ay de ellos. ¿Qué quiere decir? Se han puesto la máscara de la religión. Ya les dije hace un momento, Caín es el primero de los hombres que tenían una religión falsa. Si tú le hubieras preguntado a Caín, ¿tienes fe en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Seguro? Claro que sí. Pero se acercan a Dios negándolo y negando la eficacia de sus palabras, y no se acercan en fe a Dios. Caín era el primero, y muchos de esos que tienen una religión falsa y pretenden ser creyentes, mis hermanos, siguen el mismo camino de Caín. Caín es un ejemplo, mis hermanos, de un hombre que es religioso de su manera natural, cree
creer en Dios, mis hermanos, y en la religión, pero en realidad hace lo que le conviene y sigue sus propias reglas de conducta y no lo que Dios ha mandado. Es esto, mis hermanos. Este es el camino de Caín. Quiera Dios que ni tú ni yo, ninguno de los que estamos aquí sigamos por este camino de Caín. No es el camino que Dios quiere que tú y yo vivamos, mis hermanos. Es un camino diferente, un camino distinto. Déjame mostrarte un último versículo con respecto a Génesis. Génesis 4:5, mis hermanos. Génesis 4:7, perdón. Dice allí el pasaje, mis hermanos, que cuando Caín no tuvo ninguna aprobación de parte de Dios, se molestó. Cuando el sacrificio de Abel fue aceptado, Caín se enojó. Dice el versículo Génesis 4:5 que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Qué hizo Caín? Se ensañó en gran manera, decayó su semblante. ¿Qué quiere decir? Estaba furioso, estaba enojado. Saben, mis hermanos, no hay cosa peor que un egoísta religioso, mis hermanos, que está confrontado. Era algo muy difícil de manejar para él. En realidad no lo podía soportar. Y el versículo 6, mis hermanos, si ustedes lo ven luego, Génesis 4:6, dice allí el versículo, mis hermanos, que entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Este es un término, mis hermanos, de lo vivido. No solo se sintió más, sino que todo su rostro lo manifestó. Todo su rostro. Déjame preguntarte esto, ¿no es maravillosa la gracia de Dios? Claro que sí, porque Dios estaba viendo a Caín, lo estaba viendo, mis hermanos, y allí se estaba tratando de manifestar la gracia de Dios allí, tratando de sacar, mis hermanos, lo que Caín tenía. Por eso Dios habla con él. Dios va a Caín para manifestarse su gracia y hablarle, mis hermanos. Es como si en otras palabras le dijera a Dios: ay, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Mis hermanos, lo que podemos observar en toda esta plática es el carácter redentor de Dios. El carácter redentor de Dios. Dios, mis hermanos, va con Caín y le dice esta pregunta, mis hermanos. Versículo 7. La puse en la Biblia, la Nueva Biblia, mis hermanos, la Biblia de las Américas, porque me parece una traducción muy importante, mis hermanos, aquí. Dice: si bien hicieres, dice el versículo, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. En la versión Reina Valera 60, mayor parte de nuestras Biblias, mis hermanos, este pasaje está de la siguiente manera. Dice así, mis hermanos, en este versículo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es un pasaje difícil de traducir mis hermanos. Lo que estuve estudiando acerca de este versículo es que en Hebreos existen al menos 25 traducciones diferentes de este versículo. Pero creo que la mejor traducción es esta, mis hermanos, de la Biblia de las Américas. Déjame leértelo otra vez. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios le está diciendo a Caín, en otras palabras: Caín, mi altar sigue aquí. Mi altar todavía está allí. Ofrece el sacrificio correcto en obediencia a tu fe. Y entonces tú también serás aceptado igual que tu hermano. ¿Saben qué es esto? Gracia. Es la gracia de Dios. Es como si Dios le estuviera diciendo: Caín, mira, Caín, si no haces esto, el pecado está a tu puerta, como una bestia al acecho, y está listo el pecado para destruirte. Pero tú debes vencer esto. ¿Ven esto, mis hermanos? Este pasaje, lo que vemos es la gracia de Dios extendiéndose hacia Caín, extendiéndose hacia él, mis hermanos. Lo que Dios le estaba extendiendo a Caín era una oferta de arrepentimiento.
Eso es lo que Dios le estaba ofreciendo. Arrepiéntete, allí está todavía mi altar, puedes ir otra vez allí, arrepentirte, puedes ir otra vez allí. Es una invitación de gracia, pero de manera lamentable Caín no la aceptó. No la aceptó, no le interesó. Mis hermanos, dice el versículo, si hicieres bien, implica que Caín sabía hacer el bien. Implica esto, mis hermanos, sabía lo que necesitaba hacer, pero no quería hacerlo. No quería hacerlo. ¿Saben, mis hermanos? Después de esto, Caín tomó a Abel, le dijo, salgamos al campo. Y allí en el campo lo mató. Y allí en el campo lo mató. Cuando Dios va con Caín y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué lo hiciste? Caín responde, ¿no soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Saben, mis hermanos? No hay ninguna palabra de arrepentimiento, ninguna palabra de lo siento, perdóname, me equivoqué. No hay ninguna palabra de estas en Caín. Y lo que Dios estaba ofreciéndole era su gracia. En toda la conversación, mis hermanos, Dios estaba ofreciendo su gracia. Y es lo mismo para ti y para mí. Es lo mismo. Mis hermanos, hace un momento les dije que la verdadera fe en Dios se manifiesta en obediencia. Yo no puedo decir que soy verdadero creyente, tengo verdadera fe en Dios si soy desobediente. Pero si he estado viviendo así, si he estado viviendo en desobediencia delante de Dios, mis hermanos, está la gracia de Dios allí, que me dice, arrepiéntete, vuelve otra vez conmigo. Y esto es lo que tú y yo debemos entender. Queremos ser justificados delante de Dios, tenemos que escuchar su voz de gracia que nos llama constantemente. ¿Te has equivocado? ¿Has pecado? Seguro que sí, yo también. Todos nosotros somos pecadores, pero la voz de gracia de Dios nos habla, igual que a Caín, a ti y a mí. Nos dice, arrepiéntate, allí está mi altar, allí donde Jesús fue crucificado, pon tu fe allí. Tus pecados pueden ser perdonados si te acercas. Es lo mismo para ti y para mí, mis hermanos. Déjame decirte esto. Si Abel fue justificado por su fe, tú también puedes ser justificado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero tienes que acercarte. No como Caín, diciéndole de manera sarcástica a Dios, ¿acaso soy cuidador de mi hermano? Donde Dios le estaba extendiendo su gracia. ¿Sabes? Si tienes pecado, tienes que regresar a Dios. Si has fallado delante de Dios, tienes que regresar a Él. La voz de la gracia de Dios te llama a que te acerques a Él, hacia Cristo, porque el sacrificio de Cristo aún es eficaz para perdonar todos los pecados, todos. Como Abel, tú y yo podemos ser justificados. Podemos ser justificados. Han pasado al tercer punto, mis hermanos, y es este. Como Abel, por la fe, puedo hablar abiertamente en toda circunstancia. Por la fe. ¿Saben, mis hermanos? Por la fe, a Abel le fue permitido hablar, aun cuando está muerto. Aun cuando está muerto, por la fe, Abel todavía habla. Por la fe, mis hermanos, todavía habla. Dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Hebreos 11:4, dice allí, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios estaba dando testimonio de las ofrendas de Abel y dice que muerto aún habla por ella, aún habla.
aún habla. ¿Saben, mis hermanos? Abel está muerto, pero aún habla por su fe y su obediencia a Dios. Tú puedes hablar por la fe que tú tienes. ¿Y cómo se manifiesta esta fe? En obediencia a Dios. Cuando alguna persona te ve, verdaderamente sabe que eres un seguidor de Cristo, eres un hombre o eres una mujer de Dios, allí en tu trabajo, por la fe que tienes y porque eres obediente a Dios. Abel, estando muerto, aún habla. Y de lo que se trata es que tú y yo hablemos por medio de nuestra fe, de la fe que tenemos en Dios. Es importante esto, mis hermanos, que tú y yo entendamos que la creencia que decimos tener en Dios, en nuestra fe, debe manifestarse en obediencia, y es por esto que hablamos y podemos dar testimonio a otros, y esto puede ser hecho en cualquier circunstancia. ¿Qué pasa contigo cuando tienes un revés? ¿Qué pasa contigo cuando tienes una dificultad? ¿Se manifiesta tu fe en obediencia a Dios? Si es así, amén, y le doy gracias a Dios porque allí estás hablando de la confianza que tienes en Dios. ¿Qué pasa cuando alguien te maltrata? ¿Qué pasa cuando alguien te humilla? ¿Se manifiesta tu fe en obediencia a Dios, a lo que Dios dice en su palabra? Si es así, gracias a Dios porque ahí se está manifestando tu fe y tu obediencia en Dios mismo. Y como Abel, tú y yo podemos hablar de la fe que tenemos en Dios. En obediencia debe manifestarse esto. Pero déjame decir más particular en este sentido. Abel sigue hablando. Y dice la Escritura, mis hermanos, en Génesis 4:9, dice que Dios le dijo: ¿qué has hecho? Le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, me está hablando, dice Dios. Y déjame decirte, Abel está muerto y sigue hablando. ¿A quién le hablaba Dios? Abel, estando muerto. ¿Quién le habla? En primer lugar, a Dios. A Dios. Allí la sangre de Abel estaba clamando a Dios. Quizás alguno no esté de acuerdo conmigo, mis hermanos, pero yo creo que sinceramente la sangre de Abel estaba clamando a Dios por venganza. Dice la Escritura: la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Seguramente estaba clamando la sangre de Abel por esto, desde la tierra estaba clamando. En Apocalipsis 6, 9 y 10 dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas de nuestra sangre a los que moran en la tierra? Seguramente la sangre de Abel estaba clamando acerca de esto a Dios, porque estaba allí derramada en la tierra. Pero la sangre de Abel allí también estaba clamando, mis hermanos, y estaba hablándole a Caín mismo. Estaba hablándole a Caín, mis hermanos, en todo ese lugar donde la tierra, donde Caín, mis hermanos, estaba posando su pie. Caín estaba siendo acompañado por una conciencia culpable de que había matado a su hermano. Yo estoy seguro, mis hermanos, que Caín se acordaba de esto. Una conciencia culpable, el primer homicida habiendo matado a su hermano. En Génesis 4:11, mis hermanos, déjenme leérselos, dice allí la Escritura que Dios le dijo a Caín así: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. A todo el lugar al que fue Caín, mis hermanos, fue como si la sangre de su hermano destruyera los cultivos. Vivió toda su vida caminando sobre la tierra que representaba la sangre de su hermano y nunca cambió. Caín, mis hermanos, fue maldecido 2 veces. 2 veces. Maldición de pecado de Adán y Eva estaba sobre Caín, así como sobre ti y de mí. Pero sobre Caín fue añadida una segunda maldición. Maldito seas, dice allí, tú que mataste a tu hermano.
Y la sangre, Caín, mis hermanos, la sangre de Abel estaba clamando y gritándole a Abel, su hermano, su culpabilidad, su pecado a lo largo de toda su vida y las consecuencias que trajo también para él y para su descendencia. Pero finalmente, Abel nos habla a nosotros, a ti y a mí. ¿Y qué nos dice, mis hermanos? Que debemos vivir vidas de verdadera fe, vidas de obediencia a nuestro Señor. Eso es lo que nos dice. Es el ejemplo. ¿Por qué está escrito este pasaje en la Escritura? En el Génesis, y luego lo encontramos en Hebreos, en el 11:4, y nos dice que por la fe Abel le ofreció un sacrificio mejor, más excelente a Dios, y aún habla estando muerto, porque nos habla a ti y a mí. Por eso está en la Biblia, para que entendamos el ejemplo de la vida de Abel y comencemos a vivir en verdadera fe. No podremos vivir en verdadera fe, mis hermanos, si vivimos vidas desobedientes, si no acatamos a Dios, si no nos acercamos a Él como debemos acercarnos, en contrición, sabiéndonos pecadores, pero acercándonos en fe en Cristo Jesús. Es así, mis hermanos. Quiero vivir una vida de fe, debo estar dispuesto a vivir una vida obediente, tal como Abel la vivió. Una vida de fe obediente a Dios, mis hermanos. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, mis hermanos. Abel nos habla a ti y a mí, y nos habla fuertemente, como si Abel nos estuviera hablando hoy aquí a ti y a mí, mis hermanos, y estuviéramos escuchando su voz audiblemente, claramente en nuestras mentes. Debes vivir de una manera distinta. Dices que eres hijo de Dios, dices que eres hija de Dios, dices que tienes fe en Dios, pues entonces debes vivir una vida obediente, tal como Dios lo ha pedido en su palabra. Las cosas no han cambiado desde el inicio. Les comenté acerca, mis hermanos, de la fe que tenía Adán y Eva, y la fe que tuvieron en las promesas que Dios había dicho. Por eso le puso Eva. Mis hermanos, las cosas no han cambiado para ti y a mí, hombres y mujeres del siglo XXI. Dios desea que nos acerquemos a Él en fe, en una fe obediente a Él, mis hermanos, y que esto se manifieste en nuestro diario vivir. La pregunta es si tú lo vas a hacer. ¿Lo harás? ¿Vivirás así? Tomando este ejemplo que está en la palabra de Dios. ¿Lo comenzarás a hacer? ¿Vivirás así, de esta manera? Yo espero que sí, que tú puedas vivir de esta manera, que todos nosotros, mis hermanos, podamos vivir de esta manera. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie? Y vamos a orar. Mi Señor, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu bondad. Para siempre es tu misericordia y fidelidad. Gracias, Señor. A ti la honra, la gloria, el honor, toda la alabanza. Padre Santo, en esta mañana queremos bendecirte y alabarte. Queremos glorificarte. Hemos entendido de tu palabra, de lo que se trata la verdadera fe. Una fe, mi Señor, que puede hacer de tus promesas, que son de futuro, comenzarlas a vivir en el presente. Pero también hemos entendido, mi Señor, que Padre Celestial, la verdadera fe se manifiesta en una vida obediente, tal como Abel lo expresó en su propia vida y aún clama después de muerto, y lo dice también. Y es para nosotros este mensaje de tu palabra. Señor, permítenos vivir vidas obedientes a ti. Padre Celestial, si alguien no ha vivido así, si alguien ha pecado, si alguien ha fallado a tu regla y tus mandatos, si alguien se ha desviado, perdóname, Señor. La gracia tuya todavía se extiende, y se extiende, mi Señor, invitándonos a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir, para cambiar de rumbo y comenzar a vivir de una manera distinta, diferente. Señor, tú eres quien justifica en Cristo Jesús,
Y cualquiera que se acerca a Cristo en fe puede ser justificado de sus pecados. Señor, haz esto por favor. Si alguien ha pecado, si alguien te ha fallado, Padre Celestial, perdona por favor, te lo ruego en Cristo. Por favor, mi Señor. Y que a partir de ahora pueda comenzar a vivir una vida de verdadera fe, en obediencia plena a tus mandatos y a lo que has dicho en tu palabra. Por favor, mi Señor, permite que mis hermanos y yo también vivamos vidas de fe, una vida de fe obediente a lo que tú dices en tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Permítenos vivir como Abel, que aún nos habla, y no olvidar estas palabras, mi Señor. Gracias. Queremos ofrendar nuestras vidas a ti, queremos ofrecernos a ti, mi Señor. Queremos darte a ti la honra y la gloria. Queremos darte a ti el honor y toda la alabanza. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén.